10:57 de la mañana. Exministro de Cultura Juan David Correa, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por invitarme. A usted por aceptar esta invitación, exministro. De verdad, pues para hablar sobre las reflexiones que ha dejado estos últimos días un poco caóticos después de esas 6 horas que vimos de Consejo de Ministros. ¿Usted cómo está, doctor Correa, después de ese consejo y presentar esa carta de renuncia? Pues no, yo no tengo nada que objetar a la decisión del señor presidente de transmitir los consejos de ministros. Yo creo que esa es un ejercicio también de democracia, de abrir esos lugares de poder cerrados. Obviamente yo hubiera deseado que se hiciera con una planeación mejor. Se presentó este debate y pues este debate no es un debate nuevo, es un debate que venía hace algunos meses y pues yo al ver que había una manera en este momento de mirar el país y de entender que hay una momento, digamos, de cambio. Esto es habitual en la política, los cambios. Preferí dar un paso al costado para abrirle camino a otros proyectos que tienen que entrar al gobierno ahora. Y también, por supuesto, pues no podía dejar, digamos, de pensar que lo que estaba planteando, que es un cambio cultural en el país, un cambio de formas políticas, de, de que podamos discutir asuntos que son complejos, pues no iban a poder ser con el nuevo jefe de gabinete. Y en ese sentido, pues decidí tomar la decisión de retirarme, no por un asunto personal, porque jamás lo he conocido, no lo he saludado, ni Mm. siquiera nos hemos mirado a los ojos, pero evidentemente, y habida cuenta de lo ocurrido en los últimos meses y de lo que se había ventilado en las formas de expresión sobre las mujeres, en las denuncias que se hicieron en España, yo consideraba que era muy difícil para mí mantener todavía pues mi lugar allí y seguir hablando de este cambio. Obviamente yo tengo que decir que yo agradezco al presidente Gustavo Petro, creo en su proyecto y soy un ayudante de ese proyecto ahora desde la civilidad. No solamente he apoyado el proyecto como ministro, lo he hecho como ciudadano independiente, como editor, como escritor, como periodista y lo seguiré haciendo. Sí, doctor Correa, em, ¿la única razón es Benedetti? La única razón para mí es un cambio de organización, sí, por supuesto, pero también evidentemente lo que le digo, yo creo que había señales de que tenía que cambiar muchos ministerios, había un desgaste y yo consideré que era mejor, digamos, darle una señal al presidente que podía disponer de estos lugares. Yo no comparto, y lo digo públicamente, no comparto esa idea de, de, de regañar en público. Yo creo que los ministros se han jugado mucho, ha habido un trabajo increíble, yo solo veo gente comprometida, hay una tensión con los medios de comunicación, hay una tensión con el país hegemónico, es apenas normal en un cambio. Pero yo creo que este ha sido un grupo de gente que se ha entregado al país, este país ha aparecido, este país está en las redes, este país está logrando temas energéticos importantes, temas de tierras importantes, temas de prosperidad social importantes, temas culturales, temas deportivos. Entonces aquí hay una gestión que defender, pero todo se ha centrado y la atención de la discusión pública se ha centrado en asuntos personales y yo creo que eso no le hace bien a la democracia colombiana y tenemos que superar este momento, insisto, hablando quizás de las cosas que está haciendo el gobierno, las que faltan, las ideas con las que estamos de acuerdo, aquellas con las que no, qué pasa con el tema de la salud, qué pasa con la reforma pensional, qué pasa con la reforma laboral, y así sucesivamente. Se está haciendo un esfuerzo por alcanzar la educación gratuita para todos los colombianos. Me consta que el ministro de Educación está haciendo un enorme esfuerzo por eh, llevar la universidad a través de muchos colegios para que haya universidad en el territorio. Me consta que la inversión territorial en lugares apartados como el litoral pacífico, el sur del Caribe, el Catatumbo, la Amazonía y la Guajira y los barrios de las ciudades, que son los territorios más excluidos del país, ha existido y existe hoy, pero todo eso se ha perdido porque hay una resistencia muy grande a un proceso de cambio que yo acompaño y que en ciertos momentos no acompaño ya como ministro porque creo que en ese lugar y en las decisiones que se tomaron,
pues yo no puedo participar. Pero que yo no pueda participar no quiere decir que eso esté bien o mal o yo sea el juez moral de algo, porque no lo soy. No me puedo erigir como juez moral de nadie. Todos tenemos grietas en la vida, todos tenemos lados oscuros, pero el maltrato contra las mujeres es un tema que lleva muchas víctimas, miles de muertes al año. En Colombia se matan mujeres y no se puede seguir legitimando. ¿Por qué no hubo entonces, me parece a mí, un acto de contrición, una idea distinta? Si hubiera habido una idea distinta, pues seguramente yo podría acompañar, pero como no la hubo, pues no lo puedo acompañar. Doctor Correa, eh, me gusta, hay tiempo para esta entrevista y para hablar, doctor Correa, y me gustaría que usted ahondara más en esa idea de las formas con las que no estuvo de acuerdo el presidente, el tema de regañar en público, como usted lo marca, porque usted también hace una Pero reflexión muy profunda del tema del tema del patriarcado, ¿no? exacto, entonces lo que yo Sí, digo es que no es solamente el caso nuestro, es el caso del país. Aquí lo que tenemos que empezar a discutir es cómo es el lugar de los hombres en este sistema. ¿Por qué nos hemos acostumbrado a que ese patriarcado sigue haciendo chistes misóginos, sigue maltratando a las mujeres, sigue coaccionando a la gente con miedo, sigue en un estado de servidumbre? Eso no es el presidente, es el país. Son los hombres, somos los hombres que tenemos poder del país, y eso hay que empezarlo a discutir en serio, porque si no cambiamos esa cultura patriarcal, pues no vamos a cambiar de sociedad y de convivencia. Hay un problema, el capitalismo nos estresó y nos llevó a una lógica neoliberal de ultraconsumo, en donde lo único que importa es la mercancía, y eso tiene que ver con el patriarcado también. Y eso es lo que yo quiero discutir y poner de presente en las discusiones que le estoy planteando al país desde el ministerio y ahora como ciudadano, y lo que he hecho además desde hace muchos años. Esto para mí obviamente no es nuevo ni lo vine a traer aquí. Yo lo he hecho siempre a través de libros, de revistas, de publicaciones, de columnas. Y bueno, esa es una discusión interesante. sí. Yo admiro lo que ha hecho este gobierno y no tengo ninguna vergüenza de sus formas. Creo que las formas son maravillosas, las nuevas formas de vestirse, las nuevas sensibilidades que han entrado a este palacio, las nuevas clases sociales. Este país es un país estratificado, aporofóbico. A estos lugares de poder no llega gente como uno, y ahora está llegando, y eso hay que celebrarlo y aplaudirlo y acompañarlo. Doctor Correa, esto que usted me está diciendo, ¿tuvo la posibilidad de decírselo al presidente cuando le presentó su carta, tal vez? No, yo soy muy respetuoso del señor presidente. Yo no voy a ponerlo a él en estos temas de estas consideraciones. Él tiene mucho trabajo. Yo hice una reflexión profunda conmigo mismo, con mi esposa, con mis hijos, y tomé una decisión a conciencia, pero no lo iba a poner ni más faltaba con el respeto que le tengo a que él tomara la decisión o a ponerlo en dificultades. Es un hombre que tiene muchas ocupaciones y complicaciones como para yo ponerle otra más. ¿Por eso no habló en el Consejo de Ministros de este tema tampoco? Sí, yo consideré que no era mi espacio. Yo soy alguien que ha acompañado al presidente desde la independencia, fui el editor de su libro, e insisto en que lo admiro, pero yo no, sería mentiroso si me pongo a hablar como parte de su proyecto más íntimo, porque no lo he sido. Yo no, entonces me parecía que yo no tenía la legitimidad para hablar allí. Doctor Correa, ¿cuándo se enteró que iban por televisión? Ahí mismo, ahí cuando llegamos, nos dijeron que iba a haber una transmisión. Sí, Y me usted... parece que está bien, Sí. le insisto, creo que Mm. sería fantástico si se transmiten los consejos de ministros con un orden del día, pero pues se transmitió un momento complejo que me parece que distrae algo que es importante, distrae la acción del gobierno y vuelve y monta la emocionalidad como la parte importante. Y no es la emocionalidad lo que el presidente en general evita todo eso. El presidente es un hombre que exige las acciones sobre el territorio, lo repite constantemente, y obviamente se nos perdió el foco de atención y terminamos discutiendo, o se terminó discutiendo esto. Y bueno, era también, así es la vida y tampoco hay que lamentarse. Las cosas ocurren por alguna razón, y toda crisis tiene factores positivos y ayuda a que las cosas
profundicen el cambio y yo quiero celebrar eso también. Claro, antes de la transmisión, el doctor Jorge Rojas, por ejemplo, dijo, yo hablé con el presidente y le recomendé, pues los riesgos, le hice saber los riesgos que tenía transmitirlo por televisión. La misma pregunta se la hago a usted, doctor Correa. Antes de prenderse las luces, por decirlo así, ustedes le expresaron al presidente Petro tal vez esos riesgos que usted nos está marcando aquí, el tema de las formas, que había que tener mucho cuidado de hacer público un Consejo de Ministros. No, señor, eso no, nosotros no tenemos esa autoridad ni nos corresponde. eh, y así se dieron las cosas y bueno, todo tiene unas razones, todo tiene un desarrollo y le insisto, mire, para mí lo que están diciendo hoy, que todo fue un circo, que no sé qué, para mí eso no tiene ningún tipo de importancia. Para mí lo que tiene importancia hoy es que hubo unos diálogos que se vieron, hay una idea equivocada y es que todos tenemos que ser obedientes en la vida, somos personas deliberantes, venimos de movimientos progresistas que en general hablan, los liderazgos sociales se expresan en el territorio. Cuando usted va a un territorio, no es que usted sea el ministro y calle a todo el mundo, es todo lo contrario, queremos que la gente hable, que el pueblo hable, y yo creo que esa es la lección que el presidente Petro nos ha dado a muchas y a muchos. Sí, Hay que alzar la voz y hay que oírnos, escucharnos, debatir, tener conflictos, eso es sano, y cuando toca despedirnos también despedirnos y decir, ahora yo ya no tepo más acá, pero yo sigo acompañando desde otro lugar, porque eso para mí es incontestable. Esto no son peleas emocionales, estos son simplemente decisiones que tienen que ver también con lo político sí, y lo político es así. Yo creo que usted ha cubierto política y sabe que cada cierto tiempo se producen unos cambios de gabinete. claro. Doctor Correa, cuando usted estaba sentado en ese Consejo de Ministros y pasó lo que vio el país que estaba pasando, ¿qué pensaba en ese momento? Es decir, ¿qué pasaba por su cabeza allí? Pues no, pasaba lo que estaba escuchando. Tomé nota de muchas cosas. Yo soy alguien que intenta escuchar a los demás, reflexionar lo que se estaba diciendo. No, estuve atento al desarrollo de un consejo de ministros. Era un consejo de ministros y es lo que correspondía. Yo estaba atento a lo que sucedía y obviamente iba reflexionando sobre las diversas posiciones, sobre la convicción que tengo en los liderazgos del presidente, de Susana Muhammad, de la vicepresidenta Francia Márquez, de Alexander López, de la ministra Gloria Inés, que no estaba, de la ministra de Agricultura, Marta Carvajarino, que tampoco estaba, el ministro Andrés Camacho, el ministro Daniel de Educación. En todos ellos son personas que creo que hacen un trabajo formidable, en el mismo Jorge Rojas, y eso no son sectarismos, son movimientos Sí. y son organizaciones de ideas dentro de un gobierno multicolor, como lo ha dicho el presidente, pero pues también esas ideas se ponen en pugna en algunos momentos. Sería imposible que no. Claro. Em, usted y me gustaría si en algún momento le expresó su inconformidad, ya hablamos de las formas, ahora le expresó su inconformidad, por ejemplo, con el señor Armando Benedetti. No, mire, yo no tengo ningún problema con el señor Armando Benedetti personal, no lo conozco, jamás lo he saludado, jamás nos hemos sentado a tomar un café. No dudo de que pueda tener lados humanos interesantes. Yo no condeno a la gente, no soy el juez de nadie. Tengo miles de defectos, tengo grietas morales, tengo contradicciones, tengo paradojas. Todos tenemos eso en la vida. Yo no quiero volver esto un asunto personal, pero el comportamiento público que se hizo factible y plausible en este último año con respecto a unas denuncias contra su esposa, con respecto a unos comportamientos de maltrato familiar, con respecto a unas formas de conversar con el país que se hicieron públicas a través de los medios de comunicación, pues no me permiten a mí sentirme cómodo para decir que quiero un cambio cultural si esa persona va a ser la persona con la que yo tengo que tramitar mis días con respecto al presidente. Entonces,
Ya era Mm, simplemente eso y yo creo que Doctor pues uno Correa, tiene que ser coherente, ya no, claro. pero no es un asunto personal, le Por, insisto, jamás he conocido sí, a este señor. ¿por qué el presidente los defiende tanto? No, yo no, a mí, mire, yo la verdad, Juan, no tengo ningún interés ni jamás he propuesto una conversación personal, ni al señor presidente que respeto mucho, ni a ninguno de mis colegas. La vida de la gente, sus afectos, su pasado, es un asunto que le corresponde a cada quien. Yo no soy nadie para entrar en esos territorios, no me interesan. Mm. Simplemente estamos en un mundo que es el mundo de la política, que tiene aspectos públicos en donde uno puede estar o no estar de acuerdo. Y cuando uno no está de acuerdo, yo creo que le corresponde cuando quiere algo decirle yo no estoy de acuerdo, mejor yo me retiro para que se pueda tener un mejor clima y para que se pueda llevar una acción más tranquila. Y eso fue lo que yo hice. Sí, doctor Correa, ¿usted cómo era su relación con Laura Sarabia? No, yo le insisto que este camino de las relaciones personales, yo no voy a entrar en eso. Yo soy un Pero es, profesional, yo le agradezco sí, al presidente, yo trabajé todos los días de este año y medio con mucha decisión. Pero ya referirme al tipo de relaciones, yo le diría que no me siento ni cómodo, ni me siento, no me parece que sea el lugar de enunciación. Yo he criticado mucho eso, lo quiero decir al sí. aire, Es todo que el se lo tiempo pregunto por hay lo que han una dicho sus manera compañeros. de, Es por eso, doctor Correa. pero todo Sí. el tiempo hay una manera de personalizarlo todo que me parece que Mm. distrae la conversación que podemos tener, que la conversación que podemos tener, si se quiere, es sobre proyectos de país. Hay unas personas que no están de acuerdo con el proyecto de país que estamos proponiendo y que propone el presidente, y eso me parece que lo podemos discutir, porque si no lo discutimos no va a haber acuerdo nacional. Lo otro son asuntos absolutamente pasajeros. Yo soy pasajero, míreme a mí, ayer era ministro, hoy ya no lo soy, hoy ya soy un ciudadano, vendrán otros ministros, pero el sainete y la comedia del poder, a mí la verdad me parece que tenemos que superarla y ojalá los medios de comunicación empiecen a debatir las ideas que yo creo que el presidente está proponiéndole al país, muchas de ellas que se están llevando a cabo con gran efectividad. Sí, usted ha dicho en una entrevista muy larga que dio en un podcast, Juan David, que eh, pues el presidente y este gobierno tenía toda la intención de cambiar este país, pero que lo que faltaban era cambiar las formas. Eh, ¿Qué tan No, difícil y sí, no solamente, lo que dije es que las formas son importantes, pero no las sí, formas de cortesía del poder tradicional. Las formas de insistir que tenemos que pensar que nuestras vidas cotidianas necesitan que pensemos los asuntos por los cuales estemos luchando sobre nosotros mismos? ¿Cuáles son esos asuntos? La educación, por ejemplo, la educación es un apartheid educativo el que vivimos en Colombia, una clase privilegiada que se educa en unos colegios de élite y una clase popular que no tiene acceso completo a la educación, que es por lo que está luchando el presidente y en eso es en lo que insistimos. Es ese tipo de formas que terminan privilegiando a unos sobre otros las que yo discuto. Y eso en lo cotidiano, ¿cómo se expresa? Pues que yo creo que tenemos que ser amables, que el poder no tiene que ser sí. para excluir, que no tiene que haber servidumbres, que no tiene que haber arrogancias, que tenemos que ser cercanos a las personas cuando gobernamos, que nos tenemos que dejar de pensar que lo público es un lugar para ir a hacer negocios, para ir a encontrar dinero para nuestra vida. Eso es lo que está mal. Pero eso es una cosa generalizada y eso en el fondo pues es una lucha que nos va a costar mucho tiempo, que nos va a costar muchos años y que ha costado muchos años en este país. Pero ¿existe ese esfuerzo por cambiarla, doctor Correa? Por ejemplo, en el gobierno Sí, sin duda, nacional. en muchos, por supuesto, yo le Mm. puedo mencionar muchos casos, todas las personas que le he mencionado del gabinete, los ministros, las ministras que han estado antes, son personas que vienen de ser profesores de la Universidad Nacional, que vienen de ser académicos, que vienen de trabajar como coordinadores en las instituciones, es decir, no es una élite tradicional la que llegó ahí, pero cuesta cambiar esas formas, es difícil, se necesita esfuerzo, se necesita constancia, están comenzando y estamos comenzando y le insisto, mi apoyo es total
y mi agradecimiento es eterno al lugar que se me dio, porque es un reconocimiento, fíjese, ahí está el cambio de formas, a alguien que no representa políticamente en el sentido tradicional mayor cosa. Entonces, yo no soy una ficha política de nadie, fue un reconocimiento a un gestor cultural. El presidente Petro tiene tan claro el tema cultural, aunque digan hoy que ha tenido varios ministros, pero lo tiene tan claro que ha metido el mayor presupuesto que ha tenido el ministerio en su historia, lo ha dado el señor presidente, defendió el aplazamiento de los recursos para cultura, lo sigue defendiendo en todos sus discursos, está presente en la cultural, y yo creo que eso es celebrable, mejor dicho, yo sí creo que ese es un gran cambio, un presidente poniendo en discusión ideas, formas del conocimiento, del espíritu. Eso es maravilloso. Sí. Me quedan dos temas para hablar. La primera es, ¿qué opinión le merece pues la discusión con argumentos que cada uno tenía al comparar a Armando Benedetti con Jaime Bateman y que Augusto Rodríguez, director de la UNP, pues expresó su inconformidad? ¿Usted está de acuerdo con el doctor Rodríguez, con el señor Rodríguez? Absolutamente de acuerdo con Augusto, sin duda alguna. No, no merece ninguna comparación y no me merece ningún comentario distinto al que ya hizo Augusto. Sí, y doctor Correa, déjeme ir a otro tema. ¿Usted tuvo diferencias con el presidente Petro con el tema del con Jorge Soro, que fue el ministro encargado de Cultura? No tuve diferencias, tuve Sí. reuniones antes de llegar a ser ministro con un grupo de gente que considerábamos que el ministerio no podía tener un nombramiento en interinidad, como era el caso del profesor Zorro. Pero cuando llegué al ministerio, el profesor Zorro permaneció durante un año como viceministro e hicimos el programa de Sonidos para la Construcción de Paz, que es el programa presidencial. Yo no tengo ninguna animadversión personal contra nadie, y mucho menos contra una persona tan respetable, que ha un gran músico, director de música, pianista, profesor, como el maestro Zorro. ¿El presidente lo leyó así? No, no, el presidente tenía más bien ahí es una anécdota que yo, lo Mm. que él tenía era como una idea de que a mí no me gustaba la música clásica y pues que yo, digamos, tenía una concepción de la cultura que prefería unas cosas sobre otras y pues no, lamentablemente no es así, en eso sí estaba equivocado y se lo puedo decir públicamente, yo no goberné ni en contra de nadie ni a favor de nadie, goberné para que el país multicultural y pluricultural e intercultural que tenemos se pudiera expresar y pudiera abrirle las puertas a expresiones tanto que vienen de Europa y que hacen parte de nuestra vida cotidiana y pública, como expresiones campesinas, indígenas, afro, populares. Yo creo que las culturas tienen diversas formas de expresión. Doctor Correa, ¿qué opinión le merece esta frase y el punto de vista que expresó el presidente Petro sobre el feminismo? Dijo el presidente Petro, yo he visto feminismos que destruyen a los hombres. No estoy de acuerdo con esa frase y creo que todos los hombres, empezando por mí, debemos empezar a tomarnos en serio la lectura, la conversación sobre el feminismo. No tenemos ni idea, muchos emitimos expresiones que no le hacen justicia, por supuesto, a los movimientos feministas que han sido fundamentales para un cambio social del mundo, de la humanidad. Esas son las generaciones que desde los años 60, desde el año 68 en particular, expresaron y abrieron caminos el feminismo, por supuesto el progresismo, por supuesto los estudiantes, los artistas, los sindicalistas, en fin. Y yo creo que nos hace falta educación feminista. Ojalá, poco a poco, como lo hicimos en el ministerio, haya grupos de género, haya política feminista institucional, completa, no una oficina y ya, sino una verdadera política horizontal, pero para eso hay que entregarle poder, por supuesto, a feministas que también nos enseñen, nos detengan, nos hagan sentir incómodos ante otras frases, comportamientos estructurales que son machistas y misóginos en muchas ocasiones. ¿Usted cree que el gobierno hoy tiene cara para sentarse con el sector feminista, doctor Correa, después del nombramiento de Benedetti?
Lo más importante que tiene este gobierno es que siempre tendrá cara para sentarse con todo el mundo, que no tiene vergüenza a discutir los temas. Eso en Colombia es un avance y un cambio tremendo de paradigma. Es que un gobierno pueda cometer errores o pueda tomar decisiones que no todos comparten y sentarse a hablar con todos, creo que es uno de los grandes cambios que ha tenido este país y eso ya no lo va a detener nadie. La voz que han tenido y que hemos tenido muchos ya no la detiene nadie. Es que, doctor Correa, usted dijo con María Jimena que no se sentía cómodo sentándose con ese sector cuando estaba Pero eso armando. soy Sí, yo, eso soy yo y yo no soy el gobierno. Yo no fui elegido popularmente como lo dijo el presidente. Yo tuve un cargo de confianza que agradezco y yo no me sentía bien, pero eso no quiere decir que el gobierno sea yo. El gobierno tiene mucha gente capaz y seguramente va a seguir adelante porque su tarea es encomiable. muy bien. Es el doctor Juan David Correa, exministro de Cultura. Doctor Correa, ¿qué se viene para usted? ¿Ha pensado, no sé, volver al mundo editorial? Usted hacía un papel fundamental, más que importante, y lo hizo también en el papel cultural en nuestro país. ¿Qué ha pensado de aquí al futuro? No, el futuro es hoy. Yo no tengo planes, no tengo más que mi trabajo, mi carrera, mi hoja de vida. La pondré a disposición de las personas que conozco y buscaré un empleo porque yo soy una persona de clase media que necesita trabajar, así que a partir de hoy comienzo a buscar trabajo. Muy bien, 11:24. Juan David Correa, Gracias. exministro de Un Cultura. abrazo. Gracias, doctor Correa. Chao, chao.